Bienvenidos un día más al canal. Bueno, intentaré sintetizar. Tengo la voz todavía un poquito cogida y ahora estoy otra vez con los ataques de tos. Así que intentaré sintetizar lo máximo posible. ¿Por qué? Porque no quiero que me vuelva a dar otro ataque de tos y llevo ya 5 intentos grabando. Y tampoco puedo hablar muy fuerte. Aparte de que me da ataque de tos, tengo una personita durmiendo y el que entendió, entendió. Y no me apetece despertar. La cuestión. ¿Cómo me han ido las optativas? Me han ido bien. Yo he hecho los cálculos y creo que lo tengo aprobado porque sale bastante diferencia. No es como aquella asignatura que os dije, es muy justo por decimales, puede ser, no. Esta me sale bastante diferencia. Entonces las dos, por cálculos, las tengo aprobadas. Pero 100% hasta que no hagan la revisión y lo hagan visible, no lo veré. Pero bueno, por el truquillo ese que os dije, yo estoy tranquila. ¿Cómo han sido las asignaturas? Comenzaremos por intervención en población infanto-juvenil, en habilidades de población infanto-juvenil y adolescente. ¿Cómo es? Bueno, a las que os guste la intervención en ese tipo de población, pues os va a ser relativamente asequible. Sí que tengo que decir que el temario no era muy complejo, con estudiar pues unas 2 semanas antes, dedicándole por a lo mejor 3 horas cada día, los 7 días de la semana, o la sacáis básicamente sin ningún problema. Es lo que he ido haciendo yo. Sí que en mi caso preguntas a pillar no han ido a pillar, pero habían algunos conceptos teóricos que a mí no se me quedaron muy bien. También no es un tema que me llame demasiado la atención. Y en resumidas cuentas es algo que es asequible. Los que queráis quitaros una optativa de encima, os recomiendo que os matriculéis en esta. Después, ¿qué más? Las actividades. Bueno, ya sabéis, actividad 1 y 2 son test. La actividad 2 son 2 casos, pero en respuestas tipo test. Me ha ido bastante bien. Tampoco es que me haya estudiado mucho para poder hacer los test, porque las preguntas que me cayeron, al menos a mí, no eran preguntas a pillar. La actividad 3 de esta asignatura, ¿qué era? Pues teníamos que presentar me recordaba mucho a didáctica infantil de ciclo formativo de grado superior, de educación infantil, porque teníamos que presentar una actividad como un proyecto o algo así para el colegio en el que desarrollábamos como una prueba o una actividad de grupo, podía ser o a una clase o a todo el colegio, en la que se pudiera trabajar alguna habilidad en este tipo de población. Nosotros elegimos lo que es más la empatía. Hicimos, pues bueno, tú tienes tu superpoder, los alumnos se podían intercambiar los poderes, tenían que luchar contra monstruos, cada monstruo tenía una complejidad, porque cada monstruo era un tipo de bicho que tenía una cualidad de las cosas que suponen hacer el bullying. Entonces, pues era un poquito trabajo colaborativo de este tipo en población de 6 a 12 años. Y lo hacíamos pues para una clase. Nada, 15 diapositivas, cada uno se repartió su parte, teníamos que explicar algún tipo de estudio científico que diera peso a trabajar este tipo de habilidad, no la actividad porque era inventada, pero sí ese tipo de habilidad para la prevención del bullying y todo esto, y luego pues explicar cómo se desarrollaba la actividad. En 2 tardes, en grupo, lo tenéis hecho sin problemas si os coordináis bien. Porque con este grupo pues no nos coordinábamos demasiado bien. Teníamos horarios muy complicados, entonces teníamos que haber hablado más sobre el tema de horarios. Pero bueno, si lo hace una persona, yo creo que eso en 10 horas lo tienes hecho tranquilamente, como mucho. Resumidas cuentas, una asignatura asequible, no es complicada las actividades. Como veis, si venís de la UOC, pues eso es como campar por el campo, como os he dicho. Y os lo podéis sacar, pues eso, estudiando, pues eso, 2 semanas antes, 3 horas cada día. ¿Cómo he estudiado yo? Yo he estudiado del material para ampliar, pero no me he hecho ni un resumen. He usado las diapositivas que usan en clase a modo de resumen. Y creo que prácticamente todo el mundo lo está haciendo así, porque son bastante completas y ayudan mucho a estudiar. Y no te pierdes el tiempo haciendo un resumen, la verdad. Hay gente que se ha hecho resúmenes. Yo no me lo he hecho en todo el máster. Yo he tirado de aquí y dentro de lo que cabe me ha ido bastante bien. Si he suspendido es porque no he dedicado el tiempo que tenía que dedicar a lo mejor a estudiar a las cosas como son.
al menos en la que me ha quedado para febrero. Luego, la otra asignatura, población o promoción para el envejecimiento y vejez. Básicamente, más o menos se llama así. ¿Cómo es? A ver, si os gusta la neuropsicología, no es complicada. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Tocáis fisiología? ¿Tocáis la parte más de neuropsicología, más ver cerebro, partes del cerebro, funciones? No, no es esto. Son las pruebas. Es decir, el primer tema hablaba de los modelos teóricos, cómo entienden la vejez. Es decir, teoría, por ejemplo, el modelo de, yo qué sé, me lo invento, fulanito de tal, cómo entendía la vejez, cómo valoraba y qué importancia le daba, qué pilares fundamentales, bla, bla, bla. El modelo teórico de fulanito de tal, cómo enfocaba la vejez, cómo no sé qué, no sé cuánto. Y eso era el primer tema. El segundo y el tercer tema, creo recordar, que eran sobre pruebas que se pasaban a ese tipo de población. Es decir, por ejemplo, Yesabash, que evalúa qué parámetros y el autor. El MOCA, lo mismo. El Minimental, lo mismo. MEC de Lobo, que es la adaptación de Minimental en España, también el GDS, Yesabash, Pfeiffer, todos estos, pues si os gusta un poco más, pues a mí como me gusta bastante más, porque son pruebas psicométricas que se utilizan en neuropsicología para población de este tipo, pues ese tema, pues para mí era como comer pipas prácticamente. Y luego los otros temas, creo que eran 5 si no recuerdo mal, era más la promoción para la salud en la población esta, perdón, tipo higiene del sueño, calidad de vida, los problemas que pueden tener derivados de determinadas patologías y en qué población pues tienen más tipo de enfermedades que en otro tipo de población, bla, bla, un poco más relleno, ¿vale? Entonces, bueno, ha sido una asignatura que para mí me ha sido bastante asequible. De hecho, como me gusta más, pues tengo mejor nota estudiando prácticamente pocas horas menos que en el otro. Pero bueno, estas cosas suelen pasar. Las actividades, pues lo mismo. Actividad 1, test. Actividad 2, casos con respuestas tipo test. Bastante asequible, no iban a pillar. Ten en cuenta una cosa, con el tema de las preguntas. Todos no tenemos el mismo examen. ¿Por qué? Porque los profesores cogen el temario, hacen las preguntas y eso va a una bolsa. Y cuando se hace el examen, a nivel informático, se cogen preguntas de esa bolsa, por ejemplo, 10 preguntas del tema 1, 10 del 2, 10 del 3, 5 del 4 y 5 del 5, o más o menos, me lo acabo de inventar, ¿vale? De los temas que son más importantes, pues se cogen más preguntas y luego eso lo ponen en el examen. Es decir, yo puedo tener 3 preguntas iguales que otro compañero que haga el turno de tarde, pero no tendré todas las preguntas iguales. Y en mi turno puede haber gente que no tenga las preguntas que tengo yo, porque es aleatorio. Así que cogen para que todos tengamos la misma cantidad de preguntas de los mismos temas. Pero, porque esto no lo explicaron en la tutoría de exámenes, pero todo el mundo no tiene el mismo examen. Y yo puedo coincidir, pues eso, 3, 5 o 10 preguntas con el del turno de la tarde, pero todos los del turno de la tarde no tienen que coincidir con las mismas cantidades de preguntas ni el mismo tipo de preguntas. Lo hacen así para garantizarse que no hay trampas, que no se hacen trampas. Aparte de descargarte el Small, que es el programa que monitorea el ordenador que tenéis que utilizar para examen, aparte de la cámara también. Que el Small lo que hace es, si hay una pop-up, si hay, creo que se dice así, si hay el antivirus lo tenéis que desactivar, si tenéis algún PDF o lo que sea, os salta el Small y si os salta el Small muchas veces, os recomiendo que en el chat aviséis al servicio técnico porque si no se invalidan el examen. Es como si hubierais copiado. Cuando hagáis el examen, antes, desactivar todo. Antivirus, cerrar sesiones de Skype, también el Skype. Yo no lo tengo en el portátil por precaución directamente. Cerrar el Skype y desactivar las notificaciones, cualquier lector de PDF, cerrar las sesiones, cualquier
tipo de cosa que tipo Word también desactivarlo, o si tenéis Word con algún programa que tenga que iniciar sesión, cerrarlo, porque todo eso hace que salte el Smoke. Y eso significa que como salte, ya podéis avisar al servicio técnico corriendo, porque ante la duda te suspenden el examen. Es así. De hecho, en el chat de WhatsApp que tenemos genérico, le ha pasado a 2 compañeros que le han saltado. Creo que uno es porque se le olvidó desactivar el antivirus y le comenzó a saltar. Y otra persona, no sé, porque no leí, porque había un montón de mensajes, y han tenido que hablar con servicio técnico, avisar a los profesores y espérate tú a ver qué es lo que pasa. Os recomiendo que vayáis con mucho cuidado con esto, siempre con precaución. Bueno, en resumidas, y las ventanas solo tener la del campus. Es decir, yo lo que hago en los exámenes es, cuando se me abre la ventana para poder acceder a la parte que pone actividades, y en actividades clicas y te sale el examen y luego actividad 2, 3, cierro las otras y solo dejo esa abierta. ¿Que hay gente que lo ha tenido esas 2 ventanitas abiertas y no le ha saltado el Smoke? Pues no lo sé porque no lo he preguntado, la verdad, pero no os la juguéis. Intentad tener solo abierta la ventana, aunque sea el campus, da igual, pues en el campus la ventana para el examen, las otras cerrarlas. Bueno, creo que no me dejo nada, creo que ya os he explicado, al menos de las optativas, lo más importante. Espero que me escuchéis bien, la verdad, porque estoy intentando subir un poco la voz. Y ya está. En el próximo vídeo os voy a contar una anécdota para que entendáis por qué, al menos los que nos dedicáis a psicología, por qué hacemos muchas cosas, y sobre todo para los que os vayáis a iniciar en la profesión y trabajar pues por cuenta propia, que nos pasen estas cosas. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.